300 años de historia de medicina interna y cirugía general, que son como las madres de muchas especialidades, pues una especialidad como la de nosotros, que tiene máximo, si hablamos de su fundación de manera formal en Estados Unidos, porque en realidad los ingleses fueron los que empezaron con algunas cosas, estamos hablando de 64 años de historia. ¿Por qué quisimos hablar de triaje? Porque tal vez es un tema que a mucha gente no le gusta, considera que es un tema difícil, que es un tema aburrido, y realmente depende cómo se enfoque, puede ser aburrido o no. El problema es que es un tema totalmente necesario, es normativo y es supremamente importante dentro de lo que es la medicina de urgencias, y por eso pues quisimos arrancar como algunos encuentros académicos con esto. Muchas personas del público son personas ya graduadas, sé que se encuentran algunos médicos y algunos profesionales de enfermería. Entonces, la idea es que revisemos no solamente lo que lee en la normatividad, sino como una manera de hacer un enfoque para poder hacer un triaje desde la manera más correcta o por lo menos desde lo que dice la bibliografía. Obviamente esto tendrá mil variaciones en la vida real. El triaje no es como lo pintan, ojalá fuera así, ojalá lo pudiéramos hacer perfecto, pero pues voy a tratar de explicarles por lo menos no solamente desde la normatividad de la literatura, sino qué pasa realmente en los servicios de urgencias. Por eso quise titularla el triaje como detección del riesgo en el servicio de urgencias. Al final, si tienen alguna pregunta, obviamente abro el micrófono para que tengan y para las dudas que tengan y voy a mostrarles como dos o tres casitos que me parecen importantes. Entonces, primero, ¿qué es y por qué hacemos el triaje? No quise hablar de historia, esto es supremamente repetitivo, mucha gente ha hablado de esto, pero pues obviamente la historia del triaje se remonta más o menos hace mucho tiempo. Por allá los franceses empezaron a raíz de las guerras a tratar de seleccionar los pacientes que podían tener una atención de manera más prioritaria, pero cuando el triaje nació, nació específicamente con un objetivo y era seleccionar los pacientes que requerían una atención en multitud de lesionados. Y de eso no vamos a hablar, porque hay una diferencia muy grande entre el triaje médico y el triaje en multitud de lesionados. Hoy vamos a hablar del triaje médico. Entonces, la palabra triaje tiene muchas traducciones. Recordemos que es un anglicismo, se debería o se debe de utilizar con J, no con G, porque la Real Academia de la Lengua ya lo dijo, es con J, lo dijo hace más o menos 5 años. Y la palabra triaje significa de manera grande escoger. ¿Y qué es escoger? Tratar de seleccionar, escoger el paciente que requiere una atención en un momento dado con una patología tiempo dependiente, de acuerdo a unos recursos, en el lugar indicado. Entonces, triaje no se hace por orden de llegada, ¿cierto? Sino que es la patología, el momento del paciente, dónde estoy, los recursos que tengo para poder atender a este paciente. ¿Yo qué busco con el triaje? Hacer una detección del riesgo. ¿Qué pasa? Cuando una persona llega solicitando un servicio de urgencias, la mayoría de personas no ingresan en ambulancia ni ingresan por la sala de reanimación. Esos son menos del 5% de los pacientes en las estadísticas, inclusive locales, y en las internacionales pueden ir entre el 5 al 8%. La mayoría de las personas que demandan nuestro servicio ingresan por sus propios medios o traídos por alguien, entrega la cédula y dicen, venga, yo tengo un dolor, tengo una urgencia, tengo un problema, estoy enfermo. Cuando ese paciente llega a la sala de espera, yo no sé qué tiene. Y en el momento en que el paciente está en la sala de espera, hasta que yo lo paso a hacerle una atención inicial, es tal vez el momento más peligroso de todos. Porque en la sala de espera puede haber un paciente con un esguince de tobillo, puede haber un paciente con un dolor torácico, y ese dolor torácico puede ser un síndrome coronario agudo, puede ser un síndrome aórtico agudo. Entonces, por eso es tan importante detectar el riesgo, porque la sala de espera es realmente donde empiezan los servicios de urgencias, no es adentro. En la sala de espera puedo tener a alguien que se me puede morir. Es normativo, por eso es tan importante y por eso lo tenemos que hacer. Es normativo de acuerdo a la resolución 5596 del año 2015 y aplica para todo el territorio nacional. Además de eso, en el año 2019 se dieron unos decretos municipales donde se tuvo que crear los sistemas de emergencias médicos a nivel municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es reglamentario no solamente realizar triaje, sino que todos los municipios deben de tener un sistema de emergencias para la regulación de pacientes y también hacer triaje. Ustedes dirán, profe, pero ese triaje de multitud de lesionados. No. Cuando hay multitud de lesionados, se aplica cualquier escala de triaje de multitud de lesionados, pero realmente los sistemas de emergencia médicos están regulados por la misma normatividad 5596, la cual tiene muchos defectos, la cual tiene muchas cosas, inclusive que podría dar para una charla, podríamos hablar más o menos media hora de criticar y de mirar las cosas positivas y negativas de la resolución, pero pues es lo que tenemos. Y por último, hacemos triaje porque el paciente requiere una atención individualizada. ¿Por qué?
Cada paciente busca el servicio con un objetivo específico, pero a su vez tiene una situación particular que nosotros tenemos que tratar de entender, porque siempre pensamos que el triaje es una herramienta para devolver y el que mejor hace triaje es el que devuelve a todo el mundo, y eso realmente no es cierto. El triaje, el que mejor hace triaje es el que detecta mejor los riesgos y sabe entender la situación particular de cada paciente. Yo les digo a mis alumnos, no se les olvide algo, el paciente que está sentado en la sala de esperas no está ahí porque quiere. Nosotros estamos ahí porque nos pagan y queremos estar ahí. Decimos estudiar esto y trabajar en esto. El paciente está enfermo. El paciente está buscando una atención. Entonces no siempre está ahí porque quiere. Nosotros sí. Entonces no diga que es que está jodiendo, que es que quiere. Pues sí, puede pasar, pero realmente el paciente está buscando otra cosa. Entonces, la mejor forma de ver el proceso de clasificación de pacientes desde el punto de vista médico es la perspectiva de la seguridad del paciente, identificando que esa palabra grande que les pongo ahí, que son los riesgos. Profe, ¿qué son los riesgos? Ya vamos a ver, pero en este caso sería el riesgo de que mi paciente se complique o se pueda morir o pierda la funcionalidad de alguna extremidad o de algún órgano. ¿Qué no es el triaje? El triaje no es una consulta de urgencias. Debe ser un abordaje fundamentado en el sistema de riesgos que ya lo vamos a ampliar. Y sobre todo porque muchos de nuestros pacientes tienen condiciones clínicas que son tiempo dependientes. ¿Qué es eso? Que de acuerdo a que vaya pasando más lapso de tiempo, el paciente se puede complicar o deteriorar mucho más. Ejemplo, un accidente cerebrovascular con una ventana de reperfusión, un paciente con un síndrome de coronero agudo con una ventana de reperfusión, un paciente que está en quimioterapia que tiene una neutropenia febril, que se aumenta la mortalidad inclusive hasta el 50% cuando no recibe tratamiento en las primeras 24 horas, o un paciente que tiene, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo y no es lo mismo la atención de un síndrome aórtico agudo de Stanford A en los primeros 60 minutos que cuando pasan 2, 3 días. Como les decía ahorita, hay muchas escalas de triaje, pero tenemos que hacer énfasis en algo y es que hoy estamos viendo la parte que atañe a lo que es el triaje médico. No vamos a ver nada de multitud de lesionados, es otra charla, eso se lo vamos a dejar a otro compañero que es tecnólogo en atención prehospitalaria. Existen muchas herramientas descritas en la literatura, no es el objetivo, pero por mencionar algunas, podemos encontrar el Manchester, ahora les voy a mostrar, podemos encontrar el ESI, que es donde más énfasis quiero hacer, y ese sí se los voy a mostrar, podemos encontrar la Canadian Triage. La resolución en realidad no es una escala de triaje y nos da una normatividad, pero no es una escala de triaje como tal. De pronto la más amplia y la que más utilizamos nosotros es el ESI, porque es un traje de 5 niveles, porque detecta riesgos, porque además de eso utiliza recursos, tiene en cuenta los signos vitales del paciente y fuera de eso, la normatividad habla de un traje de 5 niveles, entonces es una buena herramienta, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar de diferencias en esto? Realmente todo lo que quieren hacer es saber cómo deberíamos ingresar a los pacientes, en qué orden, de acuerdo al riesgo y la patología que tienen. Pero varían mucho, sobre todo en los tiempos de atención. El Manchester tiene unos tiempos de atención supremamente cortos. El ESI también tiene unos tiempos un poquito más cortos. Y, por ejemplo, nuestra resolución, esa es una de las grandes críticas que se hace, tiene unos tiempos mucho más laxos. Lo ideal sería que esos tiempos no fueran tan laxos, si está muy específico para lo que es el 1 y el 2, pero no para lo que es el 3, el 4 y el 5, que ahorita vamos a ver cuál sería lo ideal, que pues obviamente no tuviera esos tiempos así. Cuando hacemos triaje tenemos que tener en cuenta que existen unos principios y esos principios son de obligatorio cumplimiento. El primero es que el triaje es universal. Se ofrece al 100% de los pacientes que demanden la atención del servicio de urgencias, sin importar su condición de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, la raza, religión, culto, convicción política, etcétera. Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros desde el quehacer médico, ¿cierto? Entonces, realmente el proceso de triaje está estipulado para lo siguiente: el paciente entrega la cédula y la persona que está en la taquilla no le debería preguntar nada más, solo debería preguntar si viene por una enfermedad general o por un accidente laboral o por un accidente de tránsito, simplemente para saber dónde lo encasilla para cuando el médico vaya a hacer la historia clínica electrónica. ¿Qué nos encontramos en la vida real? El paciente entrega la cédula, creo que a ustedes les ha pasado. ¿Usted cómo se llama? Pedro. Pedro, ¿qué tiene? Por ejemplo, eso es violar la privacidad del paciente. El personal administrativo no tiene por qué preguntar motivos de consulta, ni por qué viene. Pedro, ¿usted qué PS tiene? Sura. No tengo nada. Ah, venga, pero es que es particular, la atención va a ser particular. Usted tiene que hacer un depósito de 3 millones de pesos. Eso va contra la ley y va contra la normatividad. De hecho, en una visita de habilitación podrían llegar y si alguien de la taquilla hace ese tipo de preguntas, te podrían cerrar el servicio, además de hacer una sanción económica. ¿Qué es lo ideal y cómo se debería hacer de acuerdo a la normatividad? Yo entrego la cédula, usted tiene un accidente de tránsito, tiene un accidente laboral, sufre una enfermedad general. Una enfermedad general, bien pueda y se sienta. No debo preguntar absolutamente nada más.
Yo debo de montar el paciente a triaje y después de haber hecho el triaje, hago la verificación de los derechos del usuario. Me explico. Yo tengo un dolor abdominal, entregué mi cédula, no me preguntaron nada, me senté en la sala de espera, me llaman Giovanni Garcés, me paro, me hacen el triaje, me toman los signos vitales. A partir de ahí tienen que darse cuenta que yo sí pagué SURA o no pagué SURA, o estoy desafiliado, o estoy particular, o tengo alianza. ¿Cierto? O tengo cualquier otra EPS. Así debería de ser y eso es lo que habla el principio de universalidad. Profe, ¿se aplica en la vida real? Muy pocas veces, pero así es como debería ser. Otro de los principios es que tiene que haber una persona responsable y se dice que se cuenta con un recurso humano que sea competente y capacitado para realizar la clasificación de los pacientes, adaptado a las condiciones del servicio, lo que permite ajustar el recurso disponible de acuerdo a la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Primero, está estipulado en resolución que los hospitales de de baja complejidad, los puestos de salud, el traje lo puede hacer un auxiliar de enfermería, lo puede hacer un tecnólogo en atención prehospitalaria. Pero el triaje en la mediana y alta complejidad es normativo que debe ser el médico general o el profesional de enfermería. ¿Qué quiere decir que se puede ajustar el recurso de acuerdo a la demanda? Yo, como hospital o como clínica privada, puedo decir, en mi hospital o en mi clínica, tantas personas van a hacer triaje dos, tres personas, o van a hacer triaje una persona. ¿Qué pasa? Cuando hay sobreocupación y cuando hay una alta demanda para realizar el triaje, yo no puedo dejar una sola persona y no puedo dejar dos. Hay veces tengo que utilizar más. Por ejemplo, en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado tenemos como protocolo que cuando hay 10 o más personas para realizarles triaje, nosotros activamos una tercera persona que haga triaje. Nosotros tenemos dos personas realizando triaje durante los 24 de los 7 días de la semana. Un profesional de enfermería y un médico general. Cuando tenemos 10 personas o más, colocamos a otro profesional de enfermería o a otro médico. Inclusive, si hay demasiados pacientes, tenemos que colocar una cuarta persona para realizar el triaje, porque el triaje, recuerden, es tiempo dependiente. Y aquí viene otro de los principios importantes y es que es oportuno. Responde a las necesidades de los pacientes en un tiempo prudencial, acorde a las promesas de servicio para cada tipo de triaje. Este, a pesar de que es un principio supremamente importante, es uno de los defectos de la resolución. ¿Por qué? Porque no está estipulado en realidad cuánto nos podemos demorar máximo. Si dice, venga, usted debería hacer el triaje en un periodo corto, ese corto es entre 5 a 15 minutos, pero no te deberías de pasar de ahí. Pero ¿y qué pasa si nos pasamos? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes pueden tener? Ponemos a otra persona más, hacemos reclasificación o hacemos un pretriaje. Profe, ¿qué es un pretriaje? Es algo que se conoce en la literatura como el triaje visual. Yo salgo a la sala de espera, miro la condición de las personas y hago una visual. ¿Por qué? Pero venga, es que no estás tomando signos vitales, no estás haciendo examen físico, ni estás haciendo un interrogatorio completo. Es que precisamente eso es lo que no hacemos en triaje. En triaje nosotros solamente identificamos riesgo. Y hay personas que solo con la visualización puedes saber que tiene un dolor severo, puedes saber que está con una palidez extrema, puedes ver que está con síntomas vegetativos o vasovagales, como por ejemplo una diaforesis extrema o el paciente está tirado en la sala de espera o tiene una herida con un sangrado evidentemente arterial. Entonces, eso te sirva para cuando tienes, por ejemplo, 30, 40 pacientes para hacer triaje, para que puedas identificar cuál paciente debes de ir priorizando para esa atención. Profe, eso se puede dar, claro, en el manual hemos tenido momentos de pacientes más o menos en un número de 40, 45 al día, que más me ha tocado 48 personas, todavía no he visto los 50, pero puede ser posible. Entonces, imagínense 50 personas para clasificar entre dos. No es posible. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un tercero, un cuarto, e inclusive alguien tiene que ir a la sala de espera a hacer una visualización. Entonces, para ser oportunos, el triaje debería hacerse entre 5 a 15 minutos. Por eso es que en triaje no preguntamos un montón de cosas como antecedentes puntuales. Sí se puede hacer, pero no va a preguntar cuáles son los alérgicos, cuáles son los quirúrgicos, cuáles son los toxicológicos, que si la casa es de madera, que si el piso es de cemento. No, esas cosas no se preguntan en triaje. En triaje se pregunta por qué viene el paciente, si tiene algún antecedente de relevancia y cuáles son sus signos vitales. Con eso yo tengo que determinar el riesgo, porque yo no hago una consulta, yo hago es una clasificación de riesgo. De hecho, ¿qué hemos encontrado? Porque ustedes me dirán, bueno, profe, ¿quién hace mejor triaje, los médicos o las enfermeras? Los enfermeros y enfermeras. La literatura ha demostrado que los enfermeros son más rápidos, más objetivos y más precisos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los médicos? Dos. Primero, pensamos que el triaje es para devolver y por eso nos equivocamos tanto. Y segundo, porque tratamos de hacer una consulta en el triaje.
El enfermero o la enfermera no se va a sentar a preguntar mil cosas. Con dos o tres preguntas va a identificar ese riesgo de ese paciente y no va a pensar más, le va a poner lo que es. En cambio, yo quiero saber qué tiene. Tiene dolor torácico. ¿Y cómo es el dolor? Es irradiado y se asocia a diaforesis y le da cuando para o cuando está haciendo ejercicio. Se sincopio asociado a eso. No tienes que preguntar más. ¿Usted tiene dolor en el pecho? ¿Sí? ¿Le ha dado infartos alguna vez? Sí, va para adentro, es un traje 2. ¿Por qué? Porque tiene dolor torácico y tiene enfermedad coronaria. Y por lo menos desde escalas como la de Brandwall, que es de probabilidad, te está diciendo que es un riesgo intermedio. Si tiene enfermedad coronaria es de riesgo alto, o sea, va para adentro. Esa es una de los defectos que nosotros tenemos. Cuarto principio, el triaje debe ser seguro. La clasificación permite al personal asistencial orientar una conducta para determinar cuál es la atención que requiere cada paciente según los recursos disponibles. Porque yo puedo tener ese paciente que te digo que hace parte del 5%, que llega, tiene un dolor, lo ves alto, con las manos grandes, ¿cierto? Cuando le toma los signos vitales está hipertenso y vos decís, venga, este man es un varón, tiene más o menos unos 28 años, es excesivamente grande, tiene unas manos gigantes, es de raza negra. Yo creo que esta persona tiene un síndrome de Marfan o tiene una coartación aórtica y dice que tiene un dolor torácico severo, desgarrante, está hipertenso. Va para adentro. Pero afuera tengo otro paciente que de pronto los signos vitales están estables, tiene 76 años, es diabético, hipertenso y tiene un dolor abdominal. Está estable, pero tiene un dolor abdominal. Es diabético y es mayor a 65 años. Tiene tres condiciones de riesgo. Ese paciente puede que sea un 3 si los signos vitales están normales, pero muy seguramente va a requerir varios recursos, dos o más por lo general. Puede que el síndrome de Marfan se me vaya a morir ya y lo tengo que pasar, pero ese paciente con 76 años con dolor abdominal puede tener una diverticulitis perforada, puede tener una apendicitis y por su misma condición de diabetes el dolor no puede ser tan normal como los podemos encontrar con una apendicitis. Entonces el paciente también tiene que pasar. ¿Qué pasa? Hay un problema. Y es cuando, perdónenme la palabra por lo que voy a decir, cuando urgencia se vuelve un mierdero. Los tiempos de atención establecidos no aplicarían en situaciones de emergencia o desastre con múltiples víctimas. ¿Por qué? Porque si tú tienes el servicio muy lleno y se te voltea un bus y hay 25 heridos y te llama bomberos y te dice que te los van a traer todos, que no debería ser así, para eso está regulado el SEM desde el año 2019, pues ya no puedes aplicar todos estos principios porque tenés que dedicarte o volcar la atención a la emergencia. Por eso existen las redes de apoyo. Entonces ahí nos toca a nosotros a través del SEM empezar a decir, venga, yo tengo mi servicio sobresaturado, no puedo hacer el triaje correctamente, no puedo hacer las tensiones correctamente porque fuera de eso hubo un deslizamiento, me traen 15 heridos, se volteó un bus y traen 25 heridos, hubo un ataque guerrillero y vienen 14 heridos, o pusieron una carro bomba nuevamente, hace mucho tiempo no pasa eso afortunadamente, y vienen muchos heridos y yo los tengo que atender. Recuerden que hace poco tuvimos algo un deslizamiento en Chocó, ¿cierto? Muchos de los pacientes llegaron acá a Antioquia y fueron repartidos por varios hospitales y la emergencia va de acuerdo al hospital. Les pongo un ejemplo. Para un hospital de primer nivel, tener tres o cuatro heridos, triaje uno, para ellos es una emergencia. Posiblemente para nosotros no. Nos pone a correr mucho, nos pone a trabajar bastante. Pero, por ejemplo, para nosotros puede que no sea una multitud de lesionados. Pero si a mí se me voltea un bus un lunes a las 5 de la tarde, cuando tengo el servicio lleno y tengo 30 lesionados, para mí sí es una emergencia. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el triaje para que pueda ser oportuno, pueda ser seguro, pueda ser universal y hacer ese enfoque que usted está diciendo, doctor, con respecto a los riesgos? Entonces, hay muchas maneras de hacerlos. Podemos utilizar obviamente escalas de predicción, vamos a ver una de esas, y escalas de clasificación, pero en general hay unos tips que debemos de tener en cuenta. Primero, puedes hacer un enfoque de riesgos por sistemas, mirando los órganos y la funcionalidad. Puede hacer un enfoque de grupos de edad o condiciones especiales. Me explico. No va a ser lo mismo el dolor abdominal en una paciente gestante, en un anciano o en un paciente mayor de 65 años que en un paciente que tiene 29 años, que no tiene ninguna comorbilidad y no está en estado gestante. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una agresión física, ¿cierto? Que esa agresión esté dada por la orientación de género de esa persona en población LGTBI a una agresión física en un paciente que no se presentó esa misma agresión, simplemente motivada por la orientación sexual de esa persona, porque eso cambia inmediatamente el triaje. Profe, ¿y por qué? Si el otro también tiene el mismo derecho, claro, tiene el mismo derecho, pero recuerden que nosotros por regulación en nuestro territorio nacional tenemos poblaciones priorizadas y los pacientes que sean LGTBI sí es una población priorizada y deberíamos tenerlo en cuenta dentro de la clasificación. Puede haber una condición especial, ejemplo, el paciente anticoagulado.
No es lo mismo tener una cefalea en un paciente que toma warfarina, apixaban o rivaroxaban que en un paciente que tiene cefalea y no está anticoagulado. No es lo mismo que el señor de 76 años se resbaló en el baño, se cayó y se aporrió y está 15-15 con signos vitales estables, pero le pregunto, ¿usted sufre algo importante? Sí, doctor, yo estoy anticoagulado porque tiene una válvula mitral y tomo warfarina. Al paciente de los mismos 76 años que se cayó, también está 15-15, signos vitales estables, pero no toma eso o solo toma ASA. Son riesgos diferentes. Entonces, esa es una condición especial. Y lo otro es que también debes tener en cuenta las condiciones socioculturales de riesgo de los pacientes. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de todos los días que puede presentar o que cualquiera de ustedes puede vivir. La población indígena. ¿Por qué? Tienen mucha limitación para los accesos a los servicios de salud. Por lo general, cuando vienen a la ciudad, no tienen dónde quedarse, tienen problemas de aseguramiento. Si tú los devuelves o no los ingresas, no van a tener dónde consultar, no van a tener dónde quedarse. Es más, pueden tener dificultades de idioma. A nosotros ya nos pasó que vino un paciente de población indígena desde, este era de La Guajira, hablaba 3 o 4 palabras en español. Yo les decía, venga, listo, está estable, es posiblemente un traje 3, estamos muy llenos. ¿Se podría direccionar? En teoría sí, pero ¿cómo lo va a direccionar si ni siquiera sabe hablar español? No sabe coger un bus. ¿Cómo lo va a mandar para que se vaya para otra parte, por ejemplo, el Hospital General? Las limitaciones de comunicación. Si yo tengo un paciente que es sordomudo, recuerden que hoy en día no deberíamos de ser sordomudos, sino pacientes con limitación para el lenguaje o con alteraciones para el lenguaje, porque realmente ellos se pueden comunicar. El problema no es de comunicación, es del lenguaje hablado. Entonces, si tengo un paciente con ese tipo de limitaciones, va a ser muy difícil direccionarlo porque va a ser difícil parar comunicarse y buscar accesibilidad a los servicios de salud. Y recuerden que esa accesibilidad tiene un principio muy importante que es la universalidad. Entonces, esos son tips para los cuales usted debe tener en cuenta más allá del ESI y más allá de la normatividad, porque usted solamente se queda con eso, se le van a quedar todo este montón de pacientes por fuera y usted los tiene que tener en cuenta. Asimismo, como hay unos tips, hay unos tipos de abordaje. Entonces, uno de los abordajes, por ejemplo, con preguntas clínicas puntuales. Uno de los ejemplos era el que ponía al principio. Cuando usted le llega un paciente, ese paciente tiene dolor torácico y tiene una enfermedad coronaria previa conocida, o sea, ya le hicieron un cateterismo. No es que me dio un dolor torácico y me dio un preinfarto, pero le hicieron un cateterismo, no, es que me dio un preinfarto, muchachos, los preinfartos no existen, eso es una angina inestable o una angina estable. Un infarto, a usted le tuvieron que haber hecho una coronariografía, para de contar. Entonces, dolor torácico y enfermedad coronaria conocida, va para adentro. Eso es una pregunta clínica puntual. Obviamente le vas a tomar los signos vitales, pero ya sabes que mínimo es un 2. Los signos vitales para saber si es un 1 de pronto. El otro, paciente con cáncer que está en tratamiento quimioterapéutico activo y tiene fiebre. Bueno, aquí viene un tips y es, tú tienes que saber algo de neutropenia febril. Y es que la fiebre no es en las primeras 24 ni 48 horas. Recuerda que el pico de neutropenia febril aparece entre el día 4 y el día 7. Muy importante esos. ¿Puede aparecer después del día 10? Sí, pero entre el día 4 a 7 es muy importante. Entonces, ¿por qué vienes? Tengo fiebre. ¿Sufres de alguna enfermedad importante? Sí. Tengo un cáncer de mama y estoy en quimioterapia. ¿Hace cuánto te pusieron la quimioterapia? Hace 3 días, hace 4 días, hace 5 días. Va para adentro, no tienes que preguntar nada más. Toma los signos vitales, claro, porque es que si está hipotenso, fuera de tener una neutropenia febril, tiene choque séptico y es un traje único para reanimación, porque hay que hacerle una intervención ya para salvarle la vida. También puedo hacer el abordaje por un síntoma cardinal. Entonces hay algunos síntomas que son síntomas de alarma, que me pueden indicar una patología potencialmente mortal. Por ejemplo, la peor cefalea de la vida, que es lo que se refiere en la literatura como la cefalea en trueno. Entonces, muchas personas te van a decir, es el peor dolor de cabeza de su vida. Sí, y lo ves tranquilo, no está taquicárdico, no está hipertenso. Probablemente no, pero no es habitual, por ejemplo, que un señor de 50 años que trabaja se queje de cefalea. ¿Es la peor dolor de cabeza tuya? Sí, doctor. Le tomas la presión arterial, tiene 140/90. ¿Sufrir de la presión? No sufre la presión. 90 de frecuencia cardíaca, probablemente tiene dolor. Y la peor cefalea de su vida puede ser un síntoma de alarma para por lo menos dos patologías, una trombosis de senos venosos, que es muy importante, o una hemorragia subaracnoidea. Yo normalmente no me presento ya porque Mateo ya me presentó, pero otras cosas que hago es que soy perito médico legal, sino que una de las cosas que ya aprendí en medicina es que uno hace una presentación y la diapositiva ni siquiera le caben los títulos, eso me parece una reverenda huevona. Yo me llamo Giovanni y trabajo como médico y para de contar. Pero sí les quiero contar, varios de los procesos que he llevado como perito médico legal han sido por cefaleas y por cefaleas que son supremamente floridas de hemorragia subaracnoidea. Y el problema fue que
inclusive preguntaron, pero aún así no tuvieron en cuenta ese síntoma cardinal de alarma y mandaron el paciente para otra parte, lo mandaron para la casa. Otro síntoma cardinal, porque vienes, tengo una parálisis súbita. Ojo, una parálisis súbita puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser el inicio de una crisis miasteniforme, puede ser un paciente con un Guillain-Barré, puede ser muchas cosas. Entonces, ojo con la parálisis súbita. No, profe, es que está haciéndose, es que tiene un síndrome funcional. No, eso es un diagnóstico de descarte y se hace después de una evaluación clínica. Y el triaje no es una evaluación clínica, el triaje es un enfoque de riesgo. Por último, podemos hacer un abordaje basado también en los en los signos vitales y los recursos necesarios para la atención, que es, por ejemplo, una de las cosas que hace el ESI. Que es importante que usted también tiene que saber dónde está, qué recursos tiene y qué espacio tiene disponible, porque esa es otra cosa. La resolución no se va a la vida real. Si yo tengo 4 unidades de cuidado intensivo, todas están llenas. Tengo 4 puntos de ventilación en mi servicio de urgencias y los 4 puntos están ocupados con pacientes intubados. Yo no tengo dónde más ventilar. Si tú me traes un paciente a mí, ese paciente no va a atender una atención, no va a tener una atención segura. Si tú me lo traes, está intubado y está bien intubado y lo traes en la ambulancia, muy posiblemente bajo esas condiciones que te estoy describiendo, te voy a tener que devolver. Y es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar y ustedes se van a tener que enfrentar. Ah, pero el profe, como estaba querido en la charla y todo lo que nos explicó, dice, bueno, me devolvió. Sí, me devolvió por lo que te estoy explicando. Diferente a si me viene Bomberos de Envigado con una persona que bajo esas condiciones, que todo está lleno, no tengo puntos de ventilación, lo acabo de levantar una moto, un carro, tiene un TEC severo, tiene un Glasgow de 6. ¿A dónde lo voy a mandar si ni siquiera le hemos asegurado la vía aérea? ¿Qué me toca hacer? Asegurar la vía aérea y quedarme dándole embú, conseguir una ambulancia y salir a mí mismo en una alta complejidad para otra parte con un traslado primario o mirar si se puede hacer algún tipo de movimiento. Entonces, como les decía, a pesar de que existen esos métodos que usted puede utilizar y esos tipos de abordaje, usted lo ideal es que tenga un método estandarizado, validado. Entonces, nosotros, en teoría, en el año 2015, nuestro gobierno nacional dijo, vamos a tener una resolución de triaje para que en todo el territorio colombiano hagamos triaje. Y ese triaje debe ser de 5 niveles. Y está descrito de la siguiente manera que les voy a contar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos en nuestro hospital, hablo del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, el sistema S, el índice de severidad en emergencia. Este es un índice específicamente para enfermería, lo aplicamos también en medicina. Como les decía, sí, los enfermeros son más pesos que nosotros para esto. Y tiene muy buena aplicabilidad, tiene muy buena reproducibilidad, pero tiene un problema y es que usted debería comprar el software. Nosotros no tenemos el software y es lo ideal. Pero ¿qué se hace? Si usted hace las preguntas, lo estudia y lo aprende, lo puede aplicar con las preguntas. Pero lo ideal es que tu empresa, tu hospital, tu clínica, comprar el software. Entonces vamos a escribir la resolución 5596 y vamos a ir criticando cuáles puntos son positivos o negativos de esta. Aquí les traigo uno porque como voy a profundizar el ESI, lo que les contaba ahorita, antes de meterme allá les voy a mostrar el Manchester. Mire que el Manchester también es de 5 niveles. Dice que el paciente triaje 1 tiene un riesgo vital inmediato. Ellos lo clasifican con número y color, que es el rojo. Nosotros también utilizamos los colores, pero en realidad en las historias clínicas utilizamos el número. Sin embargo, por la resolución, recuerden que todos los servicios de urgencia deben tener afuera un tablero donde especifiquen los niveles de triaje y cuánto se demora, porque cada institución lo puede definir de acuerdo con lo que les voy a mostrar a continuación. Pero, por ejemplo, el Manchester dice que el triaje 1 debe ser de forma inmediata, el 2, que es naranja, entre 10 a 15 minutos, el 3 lo consideran urgente, 60 minutos, y miren, por ejemplo, el 4 y el 5. El 4 es normal, dice que debería ser atendido en 2 horas y el 5 es no urgente, debería ser atendido en 4 horas. Sueño pues que eso relaja en Colombia, ¿cierto? Nosotros el 3G5 en el mejor de los casos lo estamos viendo en 72 horas. Entonces por eso los quería mostrar. Ahora sí, metámonos acá a la resolución. Entonces, triaje 1. ¿Qué dice la resolución? Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, pérdida de un miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan una atención inmediata. Profe, ¿cómo así que por norma? Sí, por ejemplo, códigos fucsia de menos de 72 horas de evolución. Por normatividad es un traje 1. Violencia de género con compromiso de la paciente o compromiso del paciente es un traje 1 o 2.
La atención de estos pacientes va a ser en el área de reanimación o en el área de expansión destinado para este fin que haya definido la institución. Aquí vienen los problemas. Bueno, riesgo vital, pero es que el riesgo vital puede ser muy variable, ¿cierto? El riesgo vital puede ser, por ejemplo, estar con una presión de 80-40. Eso es estar muy enfermo, pero posiblemente puede que no sea un traje 1, puede ser un traje 2. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, compromiso de la mecánica ventilatoria y hay que asegurar la vía aérea, ese paciente es un traje 1. Entonces aquí es donde les digo, la resolución se queda muy corta y nosotros deberíamos utilizar una herramienta. Y una de esas herramientas que nos puede servir, como les digo, es el ESI, que ahorita vamos a ver la diferencia con respecto a esto. Sigamos con la resolución. Traje 2 dice, la condición que... Ah, bueno, se me olvidó algo muy importante. ¿Qué dice la resolución? El paciente traje 1 debe ser atendido de manera inmediata. Y en eso coinciden todas las escalas de traje que quieran hasta nuestra resolución. Sin embargo, hay un parágrafo por allá que dice 15 minutos, dice máximo 15 minutos, pero ustedes saben que estos pacientes requieren y se hace atención inmediata. El traje 2. La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro o órgano. Por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los 30 minutos. La presencia de un dolor extremo, de acuerdo con el sistema de clasificación usado, por ejemplo, escala análoga al dolor, debe ser considerado como un criterio dentro de esta categoría. El tiempo de atención para estos pacientes es normativo y debe ser de 30 minutos. O sea, después de que yo le hago el triaje, tengo 30 minutos para atender. Y por lo general lo atendemos en las salas de observación o en las salas de atención inicial. Cuando no hay más, inclusive nos toca hasta en reanimación. Problemas acá, uno, el dolor. Venga, entonces un paciente con oritiasis puede ser un traje 2, posiblemente. Lo que pasa es que aquí vienen los defectos. Y es que dice que la presencia de un dolor extremo, y un dolor extremo es cuánto. Si vamos a hablar de la escala análoga del dolor, recuerden que se clasifica como un dolor por encima de nivel 7 o más. Pero dice eso y pare de contar. El ESI sí dice algo muy importante, es que se asocia a fases de dolor o alteración de los signos vitales. 30 minutos para atender a estos pacientes. Triaje 3, para mí el más difícil de todos, el más complejo, el que causa dolor de cabeza, demandas y todo lo que ustedes quieran. La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no recibe atención. El tiempo de atención de estos pacientes, según la normatividad, lo define la IPS. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hospital Manuel Uribe, que el Hospital San Vicente de Paúl, que la Clínica Sommer, que la Clínica Soma, define cuánto se va a demorar para tener el 3G3. Gran problema en la resolución. ¿Por qué? Porque hay gente que dice 4 horas, hay otros que dicen 6, hay otros que dicen 2, hay otros que dicen 8, hay otros que dicen 12. Nosotros tenemos como tiempo máximo de atención 6 horas, pero lo ideal es que lo tendríamos en 4 horas. De hecho, uno de los indicadores que yo tengo de calidad es que nosotros no atendamos los pacientes 3G3 en 4 horas, pero nos podemos ir hasta 6. Entonces, problemas que empiezan a haber. Nosotros los médicos, sobre todo, interpretamos que como el paciente estrés está estable y nos podemos demorar hasta 6 horas para atenderlo, y eso no es cierto. El paciente no debería esperar. Lo que pasa es que si tenemos una condición de sobresaturación, que es muy usual en los servicios de urgencia, sobre todo en un sector público como el que yo trabajo, es frecuente que nos demoremos para atender a los pacientes porque hay mucha gente. Pero yo no me puedo relajar, ni me puedo ir a tomar tinto, ni a desayunar, ni a almorzar, a comer boca chico y demorarme 8 horas porque el paciente puede esperar 6. No, yo debo atender al paciente inmediatamente esté desocupado. Obviamente, primero al 1, luego el 2 y luego el 3, pero eso es un tiempo máximo de atención. No quiere decir que eso es lo que tenga que esperar el paciente. Otro problema, ¿a usted no les parece mucho tiempo 12 horas, por ejemplo, u 8 horas como muchos definen? Entonces, esto de verdad debería ir más hacia las variables fisiológicas de los pacientes. Entonces, una pregunta para los residentes que están en línea sería, voy a buscar bibliografía que me diga un paciente, por ejemplo, con un abdomen agudo, cuánto tiempo se demora en deteriorarse para ver cuál debería ser el tiempo de atención del traje 3. Otro ejemplo, un paciente con un síndrome coronario agudo no ST que está estable, en cuánto tiempo se deteriora y se pone mal, para yo saber si con eso podría entonces mirar si yo me puedo demorar 6 horas, 8 horas o 12 horas. De ahí debería partir la demora de nosotros, no debería partir de una condición que yo considere. ¿Dónde se atiende el paciente? Se debería atender en urgencias, en el área de observación, en la atención rápida o en la sala de atención inicial. Y aquí es donde les digo por qué es tan difícil este triaje. Si ustedes me preguntan, doctor Giovanni,
Profe, Giovanni, como quieran decir, el paciente 3G3 se puede direccionar. No. ¿Se debería direccionar? No. Y ahora sí, ¿y lo hacemos? Sí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos en una emergencia de país, estamos en una condición del sistema de salud supremamente complicada, donde los pacientes muchas veces no tienen accesibilidad a los servicios ambulatorios y eso hace que nuestros servicios se llenen. Y hay veces estamos tan sobresaturados que nos toca tomar esta conducta que no se debería hacer y de hecho no es legal y tenemos que especificar muy bien en las clasificaciones de triaje por qué lo estamos haciendo. Ejemplo, ¿se acuerdan ahorita cuando les decía lo de la cefalea? En uno de los dictámenes que hice, cuando fuimos a juicio y se hizo la audiencia, la persona que hizo el triaje me decía, es que estamos en una condición de sobresaturación y yo sí, está bien, muy válida, no está escrito en la historia. Cuando le pasamos el triaje, miró y dijo, sí, no está escrito, tiene toda la razón. Yo lo que no escribo no existe. Todo debe quedar consignado en la historia clínica. Todo. Las directrices que usted, su jefe, le dé, las debe consignar en la historia clínica. Yo, como jefe, me toca dar directrices de estas y eso debe quedar consignado en la historia clínica. Traje 4. El traje 4, el paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de un miembro de un órgano. Sin embargo, existen otros riesgos de complicaciones o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. Esto es lo que normalmente conocemos como los pacientes prioritarios. La consulta prioritaria, o sea, es un paciente que está bien, puede que no requiera los exámenes ya, pero sí se va a deteriorar si yo no le hago esa atención en un tiempo. Eso no está estipulado entre la resolución y es otro de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa? Desde que se crearon los sistemas de emergencias con ese decreto del 2019, se definió por lo menos por el CRU departamental de Antioquia que los pacientes prioritarios se deberían de ver en 24 horas. Entonces, como les digo, no es de la normatividad. Eso es muy importante, sobre todo para los médicos, enfermeros y residentes que están acá. Pero sí se definió desde el CRU departamental que la consulta prioritaria debería hacerse en 24 horas, donde se hace en el consultorio médico de las unidades de atención básicas de urgencias o de consulta prioritaria que determinen las EABP, o sea, las EPS. Sura, 9PS, Alianza, deberían tener unos sitios de atención de consulta prioritaria para atender a sus pacientes. Aquí es donde viene el problema, no tengo conflictos de intereses, pero sí lo digo todo abiertamente. Hoy está en una charla no como empleado del Manuel Uribe ni como empleado de Universidad Cooperativa, estoy en una charla como Giovanni Garcés y lo voy a decir así. Hay EPS supremamente responsables como Sura, que tienen esos sitios para atender a sus pacientes, como aseguradores supremamente irresponsables como Alianza, que no tienen dónde atender a los pacientes y le echan toda la carga y el riesgo a los hospitales y dicen que es que en los hospitales atendemos a los pacientes y eso no es así. Recuerden por favor apagar los micrófonos para que no haya interferencia con el sonido, que alguien por ahí con el micrófono encendido. Triaje 5. El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad del miembro de un órgano. ¿Qué es esto? Una consulta externa. El carranchil de hace un mes, la dermatitis de contacto, la uña enterrada, el dolor abdominal de hace 6 meses, ¿cierto? Entonces, esto definitivamente es una consulta, se debe hacer por consulta externa. Ojalá el paciente pudiera acceder a ella en las próximas 72 horas. Problema, no está regulado por la resolución, pero como les digo, después de los decretos del 2019 se dice que quería hacer 70, vuelve y prueba la cita para 72 horas. Hay otros que jamás consiguen la cita. ¿Y dónde termina el paciente? En urgencias. Lugar de atención, ahí no debería ser consulta prioritaria ni ningún nivel básico de urgencias, debería ser un consultorio médico de las unidades de atención básica de cada EPS. Les tengo un ejemplo que es importante para que vean cómo esto puede variar de acuerdo a los recursos y las necesidades. Entonces, tengo un paciente de 20 años que viene y dice, motivo de consulta, no puedo respirar bien. Y usted le pregunta, ¿algún antecedente importante? Si me da un glaucoma y tengo asma. ¿Qué clasificación le daría? Entonces, aquí vienen los problemas. Bueno, tiene 20 años, es joven, sufre de asma, puede tener un asma fatal, pero puede tener una gripa. Entonces, nos hacen falta muchos elementos. Entonces, una de las cosas es, ¿cómo hago yo para objetivizar bien? No puedo respirar. ¿Cierto? Eso es importante. No puedo respirar. Buenas, yo vengo porque no puedo respirar. Y estoy hablando así. Saturación 95%. Síntomas vitales normales. Frecuencia respiratoria 16. Paciente habla frases completas. No está morado. ¿Será que no puede respirar bien? Me queda la duda, ¿cierto? Ahora, segundo caso. No puedo.
Respirar. Habla entrecortado, saturación 88% ambiente, frecuencia respiratoria de 25, 26, 27, 28. Evidentemente no puede respirar, tiene signos vitales alterados y necesita por lo menos un recurso o inclusive dos o más. Va para adentro. Ese paciente es un traje 2 o 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos recursos necesito para atender al primero y para atender al segundo? ¿Será que el primero sí es una urgencia o será que el primero es de pronto un traje 4 o 5 y el segundo puede ser un uno o un 2 dependiendo obviamente de su estado clínico? Otra, muy frecuente de todos los días, viene el señor de 80 años, viene porque dice, necesito mis medicamentos que se me terminaron. Antecedente, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y diabetes. ¿Qué clasificación le darías? Muchos me dirán, uy, profe, pero es que venga, si yo no le doy los medicamentos, va a ser una crisis hipertensiva y se puede infartar. El paciente va a hacer una crisis hiperglicémica y se puede poner con una situación diabética o un estado hiperosmolar. Sí, pero urgencias para eso, depende. Es más, les voy a poner otro ejemplo. Viene porque necesita los medicamentos para la presión arterial y para la diabetes. Usted le toma la presión y tiene 195/80. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te duele la cabeza? No. ¿Te duele el pecho? No. ¿Caminas y te cansas? No. ¿Se te hinchan los pies? No, tampoco. ¿Estás viendo bien por los dos ojos? Sí, estoy viendo bien. ¿Cuál es la urgencia? Profe, tiene una emergencia hipertensiva. Eso ya desapareció. No existe ese término. Existe solamente el término de emergencia hipertensiva bajo condición de daño a órgano blanco. El resto son hipertensión maligna, hipertensión anormalmente elevada o hipertensión no tratada. Depende de donde lean, sí, ¿cierto? Obviamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es mirar qué trámite administrativo tiene ese paciente que no le han podido solucionar para tratar de solucionárselo, porque el triaje de este paciente no es un triaje médico, es un triaje administrativo. Y si tú puedes resolver ese triaje administrativo, le harías mucho bien y le ayudarías, pero ese paciente no debería ingresar al servicio, porque es que si ingresa al servicio, ¿para qué le vas a hacer una historia clínica? Vas a sobresaturar más su servicio. Otro ejemplo, ese mismo paciente no en el Manuel Uribe, no en el Hospital San Vicente de Paúl, sino en el primer nivel de atención. Me explico, llegó el paciente a Fredonia. Tú eres el único médico de Fredonia, no hay nada más. ¿Qué día es? Viernes. Muy bien. Próxima consulta, el lunes. Programalo y es el primero que tienes que ver el lunes. Profe, pero no lo puedo mandar para otra parte. No, porque el tipo es alianza de Fredonia, tú eres el único médico de Fredonia, pertenece a Fredonia. ¿Para dónde lo vas a mandar? Te toca o hacerle la consulta y formularle o citarlo para el lunes y que sea el primer paciente que vas a ver. Muy bien, vamos a comparar eso que es la normatividad ahora sí con una escala que es real, que es la escala del índice de severidad en emergencias LS. ¿Cierto? Entonces, LSI tiene este algoritmo consta de 3, 4 preguntas. Las vamos a desglosar cada una. La primera es, ¿el paciente requiere una atención o una intervención para salvarle la vida? Sí, sí, no hay nada que pensar y es un traje uno. Mire que es muy sencillo. Sin embargo, vuelve y juega. Deberías aplicar el software. Pregunta número 2, ¿el paciente tiene una situación de alto riesgo? No, bueno. ¿Está letárgico, confuso, desorientado? No, bueno. ¿Tiene un dolor severo? Sí, sí, cualquiera de las tres es un traje 2. Si no, entonces le pregunta, ¿cuántos recursos necesita tu paciente? Si no requiere ninguno, posiblemente es un 5. Si requiere uno, posiblemente es un 4. Y si requiere dos o más, que es cuando yo hablo de muchos, posiblemente es un 3. Profe, ¿y por qué hablas de posiblemente? Porque viene otro factor que falta y es los signos vitales. Véalos acá, que están por edad, tiene en cuenta la saturación, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si los signos vitales están alterados, posiblemente ese paciente independiente de los recursos que necesite, puede variar ese nivel de triaje. Recuerden que en triaje nosotros podemos deteriorarnos y pasar de un 2 a un 1 o de un 3 a un 2, pero nunca voy a subir de nivel de triaje. Me explico, yo no soy un 2 y me vuelvo un 3, no. Yo soy un 3 que me dolió más y me perforé y no me llamaron y ya me vuelvo 2 porque ya me perforé con una apendicitis que antes era fibrinopurulenta, ya está perforada con peritoneos de 4 cuadrantes. Pero yo no voy a entrar al contrario, no voy a entrar con una apendicitis de 4 cuadrantes y me voy a volver fibrinopurulenta, eso no va a pasar. Entonces la primera pregunta, ¿requiere una atención inmediata para salvar la vida? Sí, entonces el paciente es un triaje 1, si no, en teoría va a ser un 2. Entonces, ¿qué son intervenciones para salvar la vida del paciente? Por ejemplo, intervención de la vía aérea.
¿Tiene mi paciente una falla ventilatoria inminente o presente? Lo tengo que intubar. ¿El paciente tiene pulso? No, pues hay que darle masaje cardíaco en caso de que esté indicado, iniciar una reanimación cerebrovascular. Mi paciente luz hipoperfundido está hipotenso, requiere rápidamente líquidos endovenosos, inicio un vasopresor, por eso va a ser un triaje 1. El otro, llegó intubado o con un dispositivo que interviene en la vía aérea como una máscara laringe, un supraglótico, es un triaje 1. Mira, aquí se equivocan mucho los médicos y los profesionales de enfermería. Muchas veces cuando nosotros estamos en condición de sobresaturación, muchos me preguntan, bueno, profe, yo lo voy a pasar, pero lo paso como un 2 o como un 3. No, eso no va a cambiar. Una cosa es la sobresaturación y direccionar un paciente, una, y la otra muy diferente es el triaje que tiene el paciente. El triaje del paciente es el triaje del paciente. Por ende, usted si va a direccionar un paciente que está intubado con médico y con todos los soportes y que está bien intubado, no me lo puede poner 3 que porque lo va a direccionar. Ese paciente sigue siendo un 1 porque llegó intubado. Lo que pasa es que usted tiene que explicar en su historia clínica por qué lo va a direccionar. Se direcciona porque tengo una ocupación mayor al 150%, aparte de eso no tengo ningún punto de ventilación y las unidades de alta dependencia están con una ocupación del 100%. Eso es diferente, pero por eso no va a ser 3, sigue siendo triaje 1. El paciente requiere una medicación inmediata o un reemplazo de volumen de hemoderivados. El paciente llegó con una precordial, va para cirugía y requiere hemoderivados. El paciente tiene disnea severa, está saturado, menor a 90%, tiene cambios en el estado mental, no nos responde. Posiblemente va a requerir, por ejemplo, una ventilación no invasiva, un alto flujo o una intubación hay. Una de las escalas que se utiliza sobre todo en enfermería es el ABPU, que es si el paciente está alerta, si tiene respuesta al llamado, si tiene respuesta al dolor o si definitivamente no hay respuesta, para que enfermería detecte rápidamente cuando esos pacientes tienen una condición que hace que requiera intervenirle la vía aérea o hacer una intervención para salvarle la vida. Viene la pregunta 2. ¿Tiene una situación de alto riesgo, está confuso, letárgico, desorientado o tiene un dolor severo? Y en esta condición 2 hay algo muy importante y es que el dolor severo, creo que lo tengo por acá, ¿no? Ya se lo voy a mencionar. El dolor severo tiene que ser una escala análoga del dolor con algo muy importante y es un nivel de 7 o más, pero que se acompañe de alteración de los signos vitales o fases de dolor. Por lo que les decía, ahora les voy a dar un ejemplo de una paciente con cefalea. Es que tengo el peor dolor de cabeza en mi vida. Diferente a, es que tengo el peor dolor de cabeza en mi vida, o el paciente de verdad con dolor y está hipertenso y taquicárdico, posiblemente tiene un dolor así. Condiciones de riesgo, dolor torácico activo en un paciente con enfermedad coronaria o un dolor torácico recordatorio a cuando le dio el infarto. Signos de accidente cerebrovascular, porque es una patología tiempo dependiente. Si no actúo ya voy a perder la ventana de reperfusión. Ideación suicida activa, porque ese paciente, si lo pongo a esperar en la sala de espera, se puede tirar por alguna parte, se puede pegar un tiro, se puede cortar las venas ahí. Yo sé que parece muy grotesco lo que estoy diciendo, pero puede pasar. Paciente con quimioterapia activa y fiebre, que ya saben por qué. El paciente que está con alteración del estado de conciencia, ya lo sabemos. Y de la escala de BPU, sobre todo la última, que es no hay respuesta o cuando la respuesta es solo el dolor. Otro ejemplo importante de condición de riesgo, paciente de 3 meses que ha dormido todo el día y está poco reactivo. Ese niño está séptico o hipoglicémico hasta que no se muestre lo contrario. Adolescente confuso, desorientado. Uy, profe, pero ¿por qué? Muy fácil. Un adolescente confuso, desorientado tiene una intoxicación hasta que no se muestre lo contrario. Y las intoxicaciones son patologías tiempo dependientes. Es más, se lo pongo por otro lado, puede tener un compromiso neurovascular hasta que no se muestre lo contrario. Ah, pero con 16 años, profe, una CB, no, una CB no. Puede tener una trombosis de senos venosos. Eso hace, por ejemplo, que se desorienten y convulsionen. Muchas veces los piensan que se están volviendo loco y que tiene un síndrome psicótico agudo. Y no, la trombosis venosa de senos venosos en las mujeres da síndrome psicótico agudo, pero es por eso, no es porque estén psicóticos. O lo otro es que tenga una malformación arteriovenosa que le sangró y por eso está desorientado. Inicio agudo de confusión en un paciente anciano. ¿Por qué? Porque es un síntoma de un delirium, puede tener una sepsis. Otro se cayó y tiene un hematoma subdural, viejito atolondrado, hematoma subdural asegurado. Entonces, vamos para la tercera pregunta. Ahora sí, ¿cuántos recursos necesito yo para atender a mi paciente? Ninguno, que en teoría es un 5, uno, en teoría es un 4, o dos o más, que serían muchos, pues entre comillas, dos o más, sería un 3 de 3. ¿Qué consideran dentro del ESI como recurso? Aquí están, por ejemplo, ayudas diagnósticas de laboratorio como un parcial de orina o un hemograma. Tomarle un electrocardiograma, porque es que es un recurso definitorio, profe, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo
un dolor torácico y hago un electro y tengo una elevación del ST, ya tengo el diagnóstico. Tengo un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Yo requiero hacer una hidratación venosa a ese paciente, eso es un recurso, necesito nebulizarlo, ¿cierto? ¿Qué no es un recurso? El examen físico normal que hacemos como médicos generales, ya la consulta por especialista sí, aplicación de un medicamento como una vacuna antitecánica, ¿cierto? Eso realmente no se considera un recurso, más bien los de esta columna. Ahora, independientemente de eso, yo le decía, ojo a los signos vitales, porque los signos vitales están normales, usted sí podría decir que es un 3, pero si los signos vitales están alterados, su paciente es un triaje 2. Y aquí hay una tablita de los signos vitales, eso puede variar de acuerdo a la versión y no se les olvide que también aquí está la tabla, cuando son menores de 36 meses, esto puede variar, por ejemplo, con la temperatura, no es la misma una temperatura de un paciente de 1 a 28 días, que es una fiebre por encima de 38 grados centígrados, a un paciente de 36 meses que se considera fiebre cuando tiene 39 grados centígrados, ¿cierto? Es diferente. Entonces, todo esto debe ir de acuerdo a la edad de los pacientes, sea un paciente lactante, pediátrico o un paciente adulto. Teniendo todo eso en cuenta, ahora les pregunto, ¿por dónde empiezan con este paciente? Ah, no, profe, muy fácil, tiene compromiso de la vía aérea, es traje 1. No sé, puede que esté muerto. Puede que sea así como quedó. O por acá, víctima de mina antipersona. ¿Por cuál de los dos empiezo? Y los dos llegan al mismo tiempo. Profe, por el de arriba o por el de la vía aérea. Si usted está viendo acá los pies nomás, no sabe cuántas esquirlas. ¿Qué pasa si yo le digo que este no respira? Uno. Y este sí respira, pero tiene una esquirla de granada en la tráquea y tiene un roto por la tráquea, está morado, satura 70 y tiene frecuencia cardíaca 40. Yo creo que ya es claro para todos que vamos a tener que empezar por el de abajo, porque el de arriba posiblemente ya no hay mucho para ofrecerle. Entonces les traigo dos casitos así para resumir lo que acabamos de hablar. Ya estamos terminando para que no se me duerma. Entonces vamos a ver dos ejemplos muy frecuentes de dos pacientes que pueden parecer iguales, pero miren cómo varía. Primero, miren la fotico de la niña. No tengo una foto original para no herir susceptibilidades. Listo, y no estoy diciendo que sea una niña. Puede ser un man, puede ser lo que ustedes quieran. Listo, no importa. Es un ejemplo, es una mujer. Paciente de sexo femenino de 21 años. Tiene esa carita así. Viene por cefalea de inicio progresivo hasta hacerse severa. Nunca lo había presentado, está asociado a náuseas y fotofobia, aún con dolor y refiere que está 10 sobre 10 con esa carita. Presión arterial 136/70, frecuencia cardíaca 88, respiratoria de 16 a febril, saturación 99% ambiente. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere participar? Alguien que abre el micrófono y me diga qué piensa, qué triaje le daría. Aquí no mordemos, no se preocupen, nadie está evaluando, aquí se pueden equivocar, para eso es esto. ¿Qué piensan? Hola, profe. Sobre. En mi opinión, Por- yo le haría un traje 3. Un traje 3, ¿por qué? Sí, señor. Hagamos el repaso de. Primero, pues, por la edad. ¿De acuerdo? Tiene 21 años y aparte, pues, considero que tiene banderas rojas como, por ejemplo, fotofobia y haber dicho que es la primera vez que le duele tanto, que es 10 de 10. Y adicionalmente, tiene signos vitales alterados, está hipertensa. Pero entonces ahí estarías hablando de que tiene los signos vitales alterados y te parece que tiene una condición de riesgo. Entonces, para ti, con eso que me explicaste, ¿sí sería 3 o 2? ¿Sí? ¿Cómo cambia? Bueno, muy Profe, bien. para El mí, otro que iba a hablar, eso tú, dímelo. para mí sería un triaje 3. Pues primero porque los factores de riesgo están muy disminuidos pues al ser la edad. La primera pues es cefalea que presenta como de 10 de 10, según lo que el nombre dice. Pues cierto, como asociado a náuseas y a fotofobia, lo que nos podría decir que tienes más como una migraña y los signos vitales pues no están alterados. Digamos que la presión todavía no está por fuera de metas. Entonces le daría como un triaje 3 y nos daría tiempo pues como de esperar. Perfecto. Entonces, miren cómo esto puede ser de variable. Entonces, uno qué hace, hombre, siempre váyase a los recursos. ¿Qué les puedo decir? Tiene un grupo de edad que no parece que tuviera mayor riesgo, no nos refiere a ningún antecedente porque es otro. Podemos preguntarle, profe, yo quiero preguntar algo y es que ella sufre alguna cosa. No, no sufre nada. Realmente no. ¿Qué nos gusta? Hombre, que es el primer episodio de cefalea. Y la cefalea, cuando es la primera, se supone que hay que estudiarla. Entonces, ¿qué podemos decir? Hombre, sí la vamos a estudiar y la vamos a estudiar en urgencias. Pero la vamos a ingresar como 2, no sé, puede ser variable porque muchos se pueden pegar y decirme, profe, pero es que es 10 sobre 10, o sea que por ahí sí clasifica. Pero si miramos, los signos vitales realmente no están tan alterados como dice el compañero. Ah, pero es que si nos vamos a la guía de hipertensión, recuerden que la guía de hipertensión ha tenido múltiples críticas por eso, porque hoy en día el que tenga 120/80, 121/81 ya es que hipertenso, ¿cierto? Entonces puede variar.
Entonces, es difícil Yo esa línea pensaría, tan delgada entre el 2 y el 3. Dime, te escucho. profe, yo pensaría que en este caso nos estaría definiendo la clasificación del triaje, la fase que está presentando la paciente. Porque realmente, si esa carita de esa foto sería un triaje 3. Realmente Entonces, no está por ejemplo, cambiando. Julián habla de algo muy importante que es las facies. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita en el traje? Yo salgo, está pálido, oros, tiene facies de olor, no. Yo les voy a poner este ejemplo. Ahora quiero que miren el que sigue. Miren pues, y vamos a hablar de que el servicio está súper lleno. La misma paciente, la misma carita, dice 21 años, cefalea de inicio súbito, la peor cefalea de la vida. Después de la cefalea hizo síncope. Ahora está asintomática totalmente en este momento. Tiene una presión arterial de 150/62, tiene una frecuencia de 88, tiene una respiratoria de 16, a febril 97% ambiente. Miren las dos diferencias, misma cara, misma edad, pero cefalea de inicio súbito, la refiere como la peor de su vida e hizo una condición de riesgo y fue un síncope. Recuerden que hasta el 18% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea se pueden presentar con síncope. Recuerden que hasta el 9% de los pacientes con disección aórtica tipo A, que se diseca hasta las carótidas, se pueden presentar con síncope. Entonces, posiblemente la de arriba es un 3 y posiblemente la de abajo es un 2 e inclusive podría variar hasta 1 si nos dice que tiene alguna condición de riesgo. Para terminar, ¿qué quiero que se lleven para la casa? Primero, recuerden que el triaje es escoger, el triaje no se hace por orden de llegada. Yo lo que hago es priorizar a los pacientes para detectar un riesgo. Es obligatorio, no puedo decir que no lo hago o lo hago a mi modo, no, lo tengo que hacer y está regulado por una resolución que se llama la 5596 del año 2015. Estamos hablando de un triaje médico, no de multitud de lesionados. ¿Cuál es el problema? Que es un triaje médico entre una realidad de país que se llama Colombia, donde los servicios de urgencia están supremamente sobresaturados. Que hasta ahora la resolución nos dice que tenemos que utilizar la escala que queramos, pero que tiene que ser de 5 niveles. Yo puedo utilizar la escala que quiera o quedarme solo con la resolución, pero no se les olvide los tipos de abordaje que les enseñé. Poblaciones de riesgo, preguntas claves, antecedentes importantes. Y a mí personalmente, esto ya es una recomendación personal, me gustó mucho el ESI, ¿cierto? Y por último, recuerde que el enfoque debe ser basado en los riesgos de los pacientes para poder asegurar esa seguridad del paciente y que el paciente reciba una atención adecuada, que sea universal, que sea segura y que sea oportuna. Por último, un consejo de un escritor muy importante, Jorge Luis Borges, dice, para la vida y sobre todo en su momento de formación, todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte. Si en algún momento se sienten malucos, desorientados, que esto no es lo suyo, que no van a ser capaces, sí, sí van a ser capaces y lo pueden lograr. Esto es muy difícil, pero sí se puede lograr con empeño, con dedicación, con resiliencia y con mucha paciencia. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo. Hola, Vanessa, Doc. escucho. Caroline, en realidad. Ah, Caroline, gusto saludarte. Cuenta, pregunta. Igualmente. Doc, no, en realidad, más que una pregunta, era pues como agradecerte, porque como le estabas diciendo inicialmente, sí es muy importante realizar un triaje adecuado y más ahora, digamos, yo que estoy en el área de consulta externa, me ha pasado mucho que a consulta me han llegado pacientes que han devuelto de urgencias con preeclampsias severas, pacientes infartados, entonces, de verdad que muchas gracias por la explicación. Creo que todos hemos fallado en esto, entonces, gracias. Gracias a ti por estar y por escuchar. Por ahí veo la manito levantada de Profe, yo. Julián y Vanessa. Ah, no, ya, Vanessa, Carolina, ya. Julián, te escucho, hijo. Listo, profe. Una cosa importante, ¿cómo se negocia con la parte administrativa para que esa verificación de derechos siempre se haga después? Porque en todo lado donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, lo primero que le preguntas es la EPS y ahí ya le hacen Tenés cara al toda paciente. la razón. Vea, Julián, ahí no hay manera de negociar. O sea, a usted como jefe de su servicio de urgencia le toca hacer eso. ¿Cómo hacemos? O por ejemplo, yo cómo lo vendí, cómo lo logré. Y eso que todavía me pasa 1000 veces, que voy, saco un tinto, miro algo, miro la sala de espera y las escucho preguntando, ¿y usted qué PS tiene? Y cuando me ven ahí hacen cara como, fue puta, me va a matar. Sí, lo voy a matar.
¿Cómo logré eso? Con la norma de habilitación. Yo le dije, venga, es que fuera de la resolución está la norma de habilitación 3100. Si usted pregunta, nos van a cerrar. Y si nos cierran, usted obviamente no va a trabajar más acá, porque si nos cierran, se nos acaba el trabajo a todos. Entonces, la mejor manera es desde la parte legal, o sea, por normatividad usted no lo puede hacer y no se debe hacer. Esa es la mejor manera de negociarlo. O sea, hay que convencer a los entes administrativos que es mucho más costoso una sanción, un cierre del servicio o una demanda que hacer las cosas bien como se deben de hacer. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Juli. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que descansen. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, estamos a la orden. Mateo, mil gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Doctor, Buenas muchísimas noches. gracias a usted por darnos la oportunidad. Chao. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias a todos.